José Vicente Tarazona es académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Lleva mucho tiempo fuera de España. Estuvo primero en la ECA, en la European Chemical Agency, y el último trabajo pues, que tiene, que es científico senior de la unidad del Comité Científico y Riesgos Emergentes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Yo creo que nos va a hablar de un tema muy sugestivo, cuyo título tiene Evaluación de riesgos de nanomateriales utilizados en el sector alimentario y su extrapolación a los nanoplásticos. Hemos tenido una reunión hace poco de nanoplásticos que nos habló el doctor Echaniz, pero bueno, yo creo que la orientación es completamente distinta a la que nos va a dar el doctor Tarazona. Tiene la palabra el doctor Tarazona, por favor. Gracias, señor presidente. Para mí es siempre un placer el poder hablar, poder participar en la academia, y la verdad es que la situación de poder hacerlo online es algo que para los que estamos fuera de España nos beneficia enormemente, y espero que, como decía nuestro presidente, se pueda seguir participando de esta manera después de que termine esta situación extraordinaria. ¿Me pueden confirmar que ve la presentación? Sí, lo estamos viendo, sí. Perfecto. Como les decía, vamos a hablar de la evaluación de riesgos de nanomateriales y utilizados en el sector alimentario, y finalmente la extrapolación de esta evaluación de riesgo a nanoplásticos. Lo primero me van a permitir la advertencia legal. La presentación se basa en la documentación y en la guía de la EFSA, pero por motivos legales siempre tenemos que poner la advertencia de que la presentación es la presentación del autor, y que las guías oficiales y los documentos oficiales de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria son los únicos documentos certificados que presentan la opinión veraz de esta autoridad alimentaria. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema que nos cubre hoy, que son los nanomateriales. Estamos hablando de materiales y, por tanto, partículas, y si me permiten la expresión, en un área en la que el tamaño importa, y importa mucho. Importa porque estamos hablando de partículas sólidas que tienen un diámetro entre 1 nanómetro y 100 nanómetros. Desde el punto de vista legal se ha considerado ese término. Desde el punto de vista científico, en realidad deberíamos extenderlo hasta 250 nanómetros. Y la característica fundamental está en que son partículas más grandes que una molécula. Las moléculas de las que estamos hablando normalmente los toxicólogos son moléculas alrededor de 1 nanómetro en diámetro, y que llegan hasta el tamaño de otras partículas muy relevantes desde el punto de vista biológico, como virus o grandes macromoléculas, que tienen un diámetro de alrededor de los 100, 250 nanómetros. La característica fundamental de estas partículas es que son partículas sólidas en las cuales una de esas dimensiones está dentro de ese rango, y como consecuencia de eso tienen la capacidad de entrar dentro de las células en forma particulada. Es la propia partícula la que entra independientemente de la composición química. Vale, gracias, ya le veo. Gracias. Como consecuencia de este fenómeno, nos encontramos con que la propia partícula, en la mayor parte de los casos por mecanismo de pignocitosis o macropignocitosis en algunos casos, y en algunos casos más concretos fagocitosis de las partículas más grandes, son capaces de penetrar las membranas celular y aparecer como consecuencia dentro del citoplasma celular, y empezar con una serie de procesos que son independientes de la composición química de la molécula. Existen también, pero se utilizan mucho más en el ámbito farmacológico y para tratamientos específicos, cada vez con terapias más avanzadas, la capacidad de recubrir esas partículas de forma que sean capaces de unirse a receptores específicos, entrar por endocitosis con receptores específicos, e incluso en algunos casos existen ya terapias en las cuales diferentes nanopartículas, una vez han penetrado dentro de la célula, son capaces de reagruparse y formar una estructura nueva dentro del interior celular.
Pero como les decía, eso entra más dentro del ámbito de la utilización terapéutica. En el ámbito alimentario nos vamos a centrar fundamentalmente en partículas que entran no específicamente mediante la unión a receptores, sino por procesos mucho más genéricos de pignocitosis o fagocitosis. Desde el punto de vista de la EFSA, evidentemente a nosotros no nos interesa tanto lo que es el proceso de fabricación, incluso el motivo, el origen de por qué se fabrican estas sustancias, sino cómo asegurar la seguridad cuando estas sustancias aparecen en los alimentos y por lo tanto en nuestras dietas. La estructura general de la evaluación de riesgos de sustancias químicas que utilizamos en la EFSA, pero también en la ECA o en cualquier otra agencia de evaluación de riesgos, incluye la formulación del problema, la valoración de la peligrosidad, la valoración de la exposición, la caracterización del riesgo y la comunicación de riesgos. Y en el caso de las nanopartículas o de los nanomateriales, tiene dos connotaciones importantes. Por un lado, estamos entrando en una fase de nuevos materiales. En muchos casos, estas nanopartículas se fabrican ex professo porque tienen una serie de funciones que son las que buscan la industria que pone estas partículas en el mercado y antes de ello, lógicamente, se requiere una evaluación de riesgo y un proceso de autorización. Por lo tanto, tenemos los retos que presupone trabajar con nuevos materiales, nuevos productos, incluso en algunos casos nuevos sistemas de producción, que pueden incluir incluso sistemas biológicos de producción, que son novedosos y por lo tanto necesitan una evaluación específica. Pero además nos encontramos con que tenemos no nuevas sustancias, sino nuevos materiales, nuevos productos, y como consecuencia tenemos que adaptar también el proceso de evaluación de riesgos desde el punto de vista de la evaluación biológica. Tenemos nuevos mecanismos, nuevos procesos de absorción, de distribución en el organismo y por lo tanto eso nos obliga a adaptar que son las recomendaciones y los protocolos de evaluación de riesgos ambientales. Precisamente para cubrir esta adaptación, desde la EFSA en el 2018 se publicó una guía específica para hacer evaluaciones de riesgo en el ámbito de las nanociencias y las nanotecnologías, que cubre la primera parte, que sería la salud humana y salud animal. En estos momentos estamos trabajando en la segunda parte, que cubrirían los riesgos ambientales. Este esquema que pueden ver en la diapositiva representa el esquema básico para hacer la evaluación de riesgos. Lo primero sería caracterizar las propiedades de las nanopartículas. Después iríamos a un paso que es muy importante desde el punto de vista de la EFSA, puesto que estamos hablando de ingestión oral y estamos hablando de partículas que entran en los alimentos, que sería qué es lo que pasa con esas partículas en el tracto digestivo, si se disuelven suficientemente rápido o no. Después entraríamos dentro de lo que sería la estabilidad de esas partículas una vez que han sido capaces de atravesar la membrana plasmática y están dentro de los lisosomas, si se produce una degradación de esas partículas en los lisosomas o no. Y finalmente entraríamos ya en los procesos más típicos de evaluación de la toxicidad mediante sistemas in vitro o sistemas in vivo, recurriendo a la experimentación animal cuando la información es insuficiente para hacer una evaluación sin la necesidad de utilizar animales de experimentación. Dentro del sector alimentario hay 4 grandes grupos en los cuales la presencia de nanomateriales es cada día más relevante. El primero serían los materiales avanzados. Son sistemas que cada vez nos encontramos más en los alimentos y que vamos a ver más y más cada día, en los cuales se utilizan estas nuevas tecnologías para establecer sensores, fundamentalmente sensores de contaminación, sensores de almacenamiento, por ejemplo, que no se haya roto la cadena del frío durante todo el proceso de fabricación y almacenamiento. También nuevos materiales que permitan mejorar las condiciones de protección y envasado de los alimentos. Todos estos nuevos materiales son los que están requiriendo ahora además una mayor esfuerzo desde el punto de vista legislativo, porque la cobertura legislativa no está tan clara y por lo tanto la Comisión ha organizado ya una reunión
en septiembre, en la cual lógicamente nos ha invitado a participar, en la que estudiaremos cómo hacer la evaluación de riesgos y modificar la legislación para estar seguros de que todos estos materiales avanzados reciben una buena evaluación de riesgos antes de que se pongan en el mercado. El segundo grupo serían los nanoencapsulados. Aquí estaríamos hablando que son sustancias convencionales y que esas sustancias se encapsulan dentro de una estructura, y la estructura es una estructura en el ámbito de las nanociencias, es decir, una estructura que al menos la dimensión es menor de 100 nanómetros. Estamos hablando de diferentes tipos de encapsulamientos con polímeros, con dendrómeros, con nanotubos de carbono, etcétera. Y en el sector alimentario se utilizan fundamentalmente para nutrientes, por ejemplo, para conseguir que el nutriente llegue a la parte del intestino donde se pueda originar la absorción, o incluso para forzar la absorción de nutrientes en determinadas personas que tienen problemas del control homeostático, así como nanopesticidas. En los dos casos tenemos que el nutriente o el pesticida es una molécula convencional, pero sin embargo está dentro de una cápsula que tiene la forma nano y que es la que regula la absorción o la distribución medioambiental en función del caso. El tercer grupo serían los nanomateriales propiamente dichos. Aquí estamos hablando que la sustancia que se regula sea una sustancia en contacto con los alimentos para proteger, para garantizar el control microbiano, o incluso lo más típico, aditivos tanto para salud, para alimentación humana, como aditivos para alimentación animal que tienen la forma nano y se realizan, se fabrican específicamente con esa forma porque eso favorece una serie de propiedades. Y finalmente tenemos un grupo que es el que también está recibiendo atención más recientemente, que son materiales convencionales, es decir, que no cumplen la definición de nanomateriales y que sin embargo tienen una fracción de nanopartículas y, lógicamente, desde la EFSA y desde las autoridades competentes en la Unión Europea se quiere que estos materiales tengan una evaluación de riesgo adecuada. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de aditivos alimentarios, del dióxido de titanio, que es uno de los más frecuentes y que, de acuerdo con las especificaciones, puede tener hasta un 50% de las partículas pueden estar en el área de nanopartículas y al no ser más del 50% no cubre la definición de nanomaterial, pero sin embargo, como decía, hasta el 50% de las partículas pueden ser nanopartículas y por lo tanto requieren una evaluación específica de acuerdo con las características que les había mencionado antes. Vamos a poner algunos ejemplos. El primero sería de materiales avanzados. Como les decía, empiezan a aparecer en el mercado y cada vez los veremos más. La regulación europea, como saben, es muy estricta y en otros países es fácil poner estas sustancias o estos materiales en el mercado antes que en la Unión Europea, pero los vamos a ir viendo cada vez más. Estamos hablando fundamentalmente de sensores que no se ponen dentro del alimento, sino normalmente en contacto con el alimento, normalmente en el material en contacto con los alimentos. Y, como es lógico, si el diseño es específico, la evaluación de riesgos tiene que ser específica. Y tenemos que adaptar las características de nuestra evaluación de riesgo a cada uno de los nanomateriales. Como les decía, en general, estamos hablando de sensores que van en contacto con el alimento, pero no dentro del alimento, por lo tanto, no se espera que el consumidor los vaya a ingerir. Y, por lo tanto, el tema fundamental es la liberación de esas sustancias desde el sensor y la transferencia de las sustancias al alimento. Una vez que ya hemos identificado las sustancias, podemos hacer una evaluación de riesgos convencional del tipo de la que se hace para otras sustancias en contacto con alimentos. El segundo grupo es el de los nanoencapsulados. De nuevo, la sustancia es una sustancia convencional, pero la forma en la que se pone en el mercado y la forma en la que se utiliza está dentro de una cápsula con estructura y diámetro nano. Pueden ser normalmente tridimensionales, estructuras pequeñas tridimensionales. En el sector alimentario se utilizan tanto para nutrientes como para pesticidas y, lógicamente, por la toxicidad, el tema que más nos preocupa son los nanopesticidas. Y dentro de ellos, el aspecto fundamental es que la emisión al medio ambiente
es muy diferente de cuando tenemos una pulverización habitual. Por lo tanto, el riesgo fundamental está, o la necesidad de adaptar la evaluación de riesgo está fundamentalmente en que tenemos que adaptar nuestros modelos de exposición para que se cumplan, podamos entender cómo se mueven las nanocápsulas, cómo se libera la sustancia activa y a partir de ahí qué efectos puede tener tanto sobre el ser humano cuando tenemos residuos en los alimentos como sobre el medio ambiente. Y para ello estamos trabajando con el Instituto Alemán para hacer una primera evaluación y después pasaremos a hacer una guía de evaluación de riesgos ambientales por parte de la EFSA. Cuando ya pasamos a lo que sería la evaluación de riesgo de nanomateriales, cuando la sustancia que se registra y por lo tanto la sustancia sobre la que tenemos que hacer una evaluación es un nanomaterial, tenemos la guía que les contaba previamente que establece cuáles son los procesos fundamentales. La caracterización del nanomaterial, caracterización que tiene que ser a nivel ultraestructural, es decir, normalmente necesitamos acudir a electromicroscopía para poder ver cuál es la forma y el tamaño, la distribución de tamaños de esas partículas junto con las propiedades físico-químicas, si existe una cubierta de un material químico diferente o no, si se han hecho adaptaciones de la superficie de la partícula, todo ello vaya a condicionar las propiedades de la partícula, su uso, pero también la evaluación de riesgos. A partir de ahí entraríamos en los dos aspectos claves, el proceso gastrointestinal, qué es lo que pasa con las partículas una vez que se ingieren por el consumidor y después para aquellas partículas que sean capaces de transferirse y alcanzar bien el epitelio intestinal o bien directamente el torrente sanguíneo y distribuirse por los diferentes órganos, cuáles son los procesos tóxico-cinéticos y tóxico-dinámicos de esas partículas que van a ser muy diferentes de los procesos de las sustancias que se han disuelto en el sistema gastrointestinal y que se absorben como sustancias y moléculas independientes. Como les decía, uno de los procesos fundamentales es el proceso gastrointestinal y para ello lo que estamos proponiendo son una serie de metodologías que nos permita ver cuál es el proceso que estas nanopartículas tienen en las diferentes fases, en la fase de degradación oral con la saliva. Después hay un cambio fundamental de pH cuando esas nanopartículas llegan al estómago, se producen además liberaciones de pepsina y de otras sustancias que favorecen esa degradación y después pasaríamos a la fase intestinal donde tenemos un nuevo cambio de pH y la aparición además de enzimas, de sales biliares, etcétera. Mecanismos que ustedes conocen perfectamente y que necesitamos adaptar para ver cuál es el proceso que sufren esas nanopartículas. Este proceso puede suponer una degradación de las nanopartículas a nivel intestinal y por lo tanto estaríamos hablando de una evaluación de riesgos convencional o una degradación solo parcial o prácticamente no degradación y entonces necesitamos ver qué capacidad tienen esas partículas de atravesar el epitelio intestinal y distribuirse después dentro de las células o incluso en el torrente sanguíneo. Y aquí tenemos que considerar todo tipo de procesos y todo tipo de alternativas. Ejemplos de disolución parcial estamos hablando de la nanoplata que se utiliza como antimicrobiano y cuando tenemos una disolución parcial siempre estaríamos hablando de una evaluación de riesgo doble. Tenemos que ver cuál es el riesgo de las partículas que son capaces de atravesar las membranas, así como el riesgo del material disuelto, en este caso los iones de plata, que tienen también su propia toxicidad. Estaríamos hablando también en otros casos de efectos locales en el tracto gastrointestinal. Esto es uno de los campos que todavía no está bien resuelto. No tenemos buenos sistemas para hacer esa evaluación, pero tenemos una preocupación particularmente en el caso de nanofibras, que por su dimensión, nanofibras implica lógicamente que tienen una estructura con dos dimensiones pequeñas en forma nano, pero una dimensión bastante más grande, que puede llegar a ser una dimensión de incluso varios micrómetros, como por ejemplo las microcelulosas que se utilizan cada vez más.
y que podrían suponer un efecto local a nivel gastrointestinal sin necesidad de que se atreviese la membrana celular, como consecuencia de que se queden fijadas en un punto específico y a partir de ahí tengamos procesos de irritación y teóricamente podríamos tener inflamación crónica e incluso llegar a procesos tumorales. Y finalmente tenemos otro aspecto que en el ámbito alimentario es particularmente relevante, que es el control homeostático. En muchos casos lo que tenemos son partículas de nutrientes. Tenemos utilizaciones de nanocobre o de nanozinc. En este caso, el organismo, para estos nutrientes, como ustedes saben perfectamente, tiene todo un control homeostático para regular la concentración. El problema es que estos mecanismos de control de la homeostasis del cobre o del zinc solo funcionan cuando el organismo es capaz de reconocer la sustancia como cobre o zinc. Y cuando estamos hablando de partículas, el organismo no es capaz de reconocer la composición de esas partículas. Y por lo tanto, las partículas de nanocobre o de nanozinc son capaces de atravesar las membranas sin que el sistema homeostático sea capaz de hacer ese control y aumentar la excreción, por ejemplo, en la eliminación, distribuirse en el organismo y llegar a órganos claves, como puede ser el hígado o el riñón, disolverse allí y por lo tanto tenemos concentraciones mucho mayores de cobre y de zinc de las que podríamos esperar que como consecuencia de ese proceso. ¿Para qué quiere el número de puerta? Por eso es uno de los casos en los que la toxicidad de las nanopartículas es mayor que la toxicidad de los metales disueltos. Desde el punto de vista de los riesgos medioambientales, como les decía, estamos desarrollando la siguiente fase de la guía para cubrir esos riesgos. Desde la EFSA hay dos aspectos que nos afectan directamente: nanopesticidas y aditivos en alimentación animal, cuyas evaluaciones de riesgo son competencia directa de la EFSA, también en cuanto a protección de biodiversidad y evaluación de medio ambiente. Y una segunda parte enfocada en lo que serían los aditivos alimentarios, que lógicamente tras su uso van a terminar o bien en los residuos orgánicos y posible compostaje, o bien en las depuradoras y posible compostaje de los lodos de la depuradora, y los dos residuos son frecuentemente utilizados para la valoración agrícola de los residuos. Por lo tanto, vamos a tener la deposición y la utilización en el sistema agrícola y efectos posibles sobre los organismos, bien por exposición directa durante la aplicación, exposición secundaria a través del consumo de animales expuestos o biomagnificación a través de las cadenas alimentarias. Todos esos aspectos, en el caso de los nanomateriales, están en debate en estos momentos y los cubriremos con la siguiente guía. No obstante, hay un aspecto fundamental que liga la evaluación de riesgos para la salud y en particular la evaluación de riesgos de los aditivos de alimentación animal y las técnicas de toxicocinética que hemos desarrollado en la EFSA para cubrir riesgos para los animales domésticos con las evaluaciones medioambientales, que quería resaltar en esta charla, puesto que lo que estamos intentando utilizar es la extrapolación directa desde elementos de ciencias veterinarias, que serían tanto la fisiología como la toxicología comparadas. Tenemos una serie de plataformas de modelos toxicocinéticos con una serie de especies que queremos utilizar para ver cuál es el proceso de degradación de los nanomateriales en función de las características fisiológicas del tracto digestivo de cada una de las especies. Lógicamente tenemos, si consideramos las especies de animales domésticos que se consideran en nuestras evaluaciones, que son fundamentalmente especies de animales de abasto, diferentes estructuras y diferentes estrategias de degradación y de sistemas digestivos. Tenemos organismos que cubren, tenemos rumiantes, coprófagos y herbívoros no rumiantes que cubren las diferentes estrategias de degradación de la celulosa y que como consecuencia de ello han tenido unos cambios fundamentales y estructurales de su sistema digestivo. Tenemos tanto mamíferos como aves con dietas mixtas y finalmente tenemos también dietas de carnívoros.
lo que queremos es utilizar todos estos conocimientos de la fisiología comparada para establecer las pautas por las cuales los mismos nanomateriales van a tener procesos de degradación gastrointestinal diferentes en la especie humana frente a diferentes animales y hacer la extrapolación de los animales domésticos a la extrapolación al medio ambiente. El cuarto de los grupos, los que les comentaba, eran los materiales convencionales con fracción de nanopartículas. Aquí estamos hablando de materiales que tienen normalmente la forma de un aspecto pulverulento, son materiales finos en forma de polvo, en los cuales hay una presencia que puede ser importante de partículas que entran dentro de la dimensión de las nanopartículas. El dióxido de titanio que les comentaba antes es el que ha recibido más atención, pero no es el único. Tenemos al menos 10 aditivos alimentarios para los cuales podemos tener situación semejante. Y como consecuencia de eso, la Comisión Europea nos pidió a finales del año pasado que preparáramos una guía de cómo hacer la evaluación de riesgo en estos casos. Esa guía está en su primer borrador, está prácticamente lista. Se va a discutir en la reunión plenaria del Comité Científico de los días 22 y 23 de junio, es decir, en 3 semanas. Quería aprovechar esta oportunidad para decirle que esta reunión plenaria es una plenaria abierta, en la que se admite el registro de observadores. Si hay alguien que esté interesado en ver cuál es la aproximación que vamos a tener o de conocer más cómo trabajamos en la EFSA, he puesto el link para que se puedan registrar. Si no, en la página web de la EFSA está esa información. Y también tienen mi correo electrónico en caso de que quieran más información específica. Y anunciar también que una vez que tengamos la discusión en el comité científico, la idea es que a finales de junio, principios de julio, haremos una consulta pública de este borrador que pensamos que puede ser de gran interés tanto científico como tecnológico. Con esto, que resume más o menos la línea de actuación de la EFSA en el campo de los nanomateriales, me gustaría pasar a la última parte de esta presentación, que es una presentación mucho más personal, es una visión muy propia de cómo podríamos hacer la extrapolación de todo esto que estamos desarrollando para la evaluación de riesgo de nanomateriales a los nanoplásticos. El presidente ya ha comentado que ha habido otra reunión sobre nanoplásticos en la academia. No voy a entrar, por lo tanto, más en detalle. De la degradación de los plásticos, sabemos que se producen microplásticos. Mientras estemos en el ámbito de microplásticos, en principio no hay absorción directa. Eso no quiere decir que no haya necesidad de hacer la evaluación de riesgos, pero la preocupación fundamental es que cuando el tamaño entra dentro de ese límite, de ese umbral, y una de las dimensiones es menor de las 250 nanómetros, ya es posible que los mismos mecanismos que comentaba antes para los nanomateriales permitan a estos nanoplásticos entrar dentro de las células. En el caso, lógicamente, de la ingestión, entrarían primero en las células epiteliales, pero también podrían distribuirse a través del organismo. Lo que quería comentar con ustedes es que los principios básicos de la extrapolación y la evaluación de riesgos de nanomateriales podrían aplicarse también a estos nanoplásticos. Por un lado, porque los procesos toxicocinéticos son similares, y por otro, porque también algunos de los mecanismos de acción y por lo tanto los procesos toxicodinámicos pueden ser también similares. Podemos encontrarnos con efectos locales, la acción física tras la absorción, la degradación lisosomal y el transporte de contaminantes ambientales. Los mecanismos cinéticos que comentaba antes, fundamentalmente la absorción a nivel del epitelio intestinal por pignocitosis, es posible que también fundamentalmente la absorción de células a través de las células M puede ser muy importante. Vamos a encontrar con la posibilidad de que haya retención en el mucus que favorezca este proceso de absorción y la absorción bien por estas células especializadas,
bien la absorción directa por el epitelio o incluso la posibilidad de que haya en algunos casos, sobre todo para partículas en la forma de nanofibras, el paso por poros intercelulares. Esos mismos mecanismos que estamos desarrollando, por lo tanto, para la evaluación de riesgo de nanomateriales y para la absorción y procesos de degradación de nanomateriales se podrían aplicar a los nanoplásticos. En cuanto a los mecanismos de acción, el mecanismo de acción inicial y fundamental en función de la composición química está en función de la degradación de esos nanoplásticos por los lisosomas una vez que ha conseguido penetrar en las células, y ahí entraríamos en un proceso que estaría ligando la toxicología de partículas, que es la toxicología que queremos cubrir con la toxicología de nanomateriales, y la toxicología convencional por los productos de degradación que se vayan produciendo como consecuencia de la acción de los lisosomas. Y por lo tanto estaríamos hablando de nuevo de mecanismos muy similares entre nanoplásticos y nanomateriales. Y finalmente tenemos la tercera preocupación. Cuando hablamos de nanoplásticos estamos hablando de materiales rugosos, pero también de materiales en algunos casos porosos, en los cuales se ha visto que tienen la capacidad de absorber determinado tipo de contaminantes que pueden ser de alta peligrosidad y por lo tanto podrían ser un vehículo para el paso de estos contaminantes en concentraciones relevantes y concentraciones grandes, porque producirían un proceso de magnificación medioambiental de los contaminantes y como consecuencia de la absorción a través de esos nanoplásticos nos encontraríamos con la liberación de concentraciones importantes de esos contaminantes a nivel celular o directamente en el torrente sanguíneo. La forma en la que estamos trabajando para hacer una evaluación de los nanomateriales utiliza fundamentalmente, o lo que pretendemos es utilizar en la medida de lo posible, sistemas alternativos a la investigación experimental en animales. Estamos utilizando fundamentalmente sistemas in vitro. Existen líneas celulares, pero líneas celulares únicas normalmente no dan el tipo de resolución que nosotros queremos. Necesitamos movernos en sistemas de cocultivos, en los cuales como mínimo tengamos la excreción de mucus por células adaptadas junto con las células epiteliales. Nos gustaría ser capaces también de incluir dentro de estos sistemas macrófagos o células M, células que sean capaces de tener una absorción especial. Pero en cualquier caso tenemos un sistema que son sistemas estáticos, en los cuales tenemos una transferencia que en el caso de materiales creemos que no funciona suficientemente bien, porque no tenemos el movimiento, la fuerza del peristaltismo para que faciliten la penetración de esos materiales. Otro de los aspectos fundamentales es la posibilidad de incluir el efecto de la población microbiana del sistema gastrointestinal. Y finalmente, uno de los temas en el que vamos a trabajar y vamos a sacar un concurso dentro de poco, es la posibilidad de movernos en sistemas tridimensionales, los famosos órganos de chip o intestino en un chip, en los cuales podemos tener un sistema mucho más realista de lo que sería el sistema histológico que podríamos ver en el intestino, con reproducir movimientos peristálticos, y la parte que a nosotros nos parece más interesante, que podemos desmontar después el sistema y aplicar técnicas de histología y ultrahistología para ver cómo las partículas per sí y cómo las partículas han sido capaces de atravesar las membranas, dónde se encuentran esas partículas a nivel celular, e incluso recurrir a sistemas de microscopía electrónica para ver la evolución y el link entre esas partículas y las organelas. Creemos que este sistema puede funcionar también perfectamente para la evaluación de los riesgos para nanoplásticos. Estaríamos, por lo tanto, en un sistema en el cual tendríamos modelos in vitro simplificados pero realistas, haríamos la caracterización físico-química de los procesos de degradación intra y extracelulares de esos nanoplásticos, complementados con el seguimiento mediante microscopía y microscopía electrónica, y eso nos permitiría hacer la identificación de peligros,
mediante tanto los peligros asociados a procesos físicos como los químicos, y la implementación en el modelo conceptual para la evaluación de riesgos, que sería muy similar al que estamos trabajando para los nanomateriales. Y ya para terminar, me van a permitir unas conclusiones. Lo primero, que las nanopartículas requieren un proceso de evaluación de riesgos específico, que en el caso de las nanopartículas que se utilizan en alimentación, tanto alimentación humana como alimentación animal, ya tenemos una guía que estamos incluso adaptando, y el año que viene publicaremos una modificación o una revisión de la guía para hacer la evaluación de riesgos de estas nanopartículas por vía oral, y que en paralelo estamos desarrollando los modelos para hacer la evaluación de riesgos para los animales y para el medio ambiente. La combinación de ciencias veterinarias, y en particular la toxicología y la fisiología comparadas, nos van a permitir hacer la extrapolación entre los modelos humanos y los modelos de animales domésticos para cubrir todos los vertebrados silvestres que consideramos que son el grupo con mayor repercusión y mayor importancia en cuanto a la protección de la biodiversidad en el ámbito de los nanomateriales, por las características fisiológicas complejas que tienen. Las metodologías alternativas nos van a permitir informar sobre mecanismos asociados y los procesos de absorción y de toxicidad. Y estos conocimientos, y repito, esa es una visión muy personal, considero que sí que pueden extrapolarse y desarrollar modelos de evaluación de riesgo por ingestión para nanoplásticos, que es un aspecto de creciente actualidad. Muchísimas gracias, y para cualquier información, aquí tienen mi correo en la EFSA. Pueden ponerse en contacto conmigo cuando lo consideren. Gracias. Muchísimas gracias, José Vicente Tarazona, por esta magnífica presentación. A mi entender, has abierto muchas líneas de investigación y muchas interpretaciones. Luego te haré alguna pregunta, pero yo creo que hay que dejar a la audiencia que te pregunten primero. Por lo tanto, como hacemos en las sesiones presenciales, por favor, ruego que el que quiera participar, que levante la manita. Lo tenéis abajo, para participar. ¿Quién quiere participar? ¿Puedo entrar yo? ¿Sí? ¿Puedo entrar? Ordóñez, sí. Muchas gracias por la conferencia. Yo creo que así la presentación es interesante, pero hay alguna duda que tengo yo sobre los plásticos. Creo que ha dicho que los plásticos se degradan en los lisosomas, ¿no? Yo entiendo que los plásticos pueden vehicular agentes tóxicos, pero el plástico es una cosa inerte, y en el lisosoma, ¿qué tipo de degradación puede ocurrir? Porque el sistema enzimático creo que no es viable, porque a fin de cuentas los plásticos son producidos por el hombre, ¿no? Y no hay enzimas que lo puedan atacar fácilmente, ¿no? ¿Qué tipo de degradación se produce en los lisosomas? Pues eso es algo que efectivamente tendríamos que valorar. Estoy totalmente de acuerdo que la preocupación fundamental sería la absorción de contaminantes, y que en los lisosomas esos contaminantes fueran los que se liberaran. Sería la liberación de contaminantes absorbidos sobre los plásticos. De todas maneras, cuando hablamos de plásticos estamos hablando de unas estructuras químicas muy diferentes y muy complejas, que están evolucionando continuamente. Y una de las cosas que la nanotecnología nos ha permitido confirmar es que tenemos que ser precavidos a la hora de extrapolar algunos de los conocimientos biológicos. Cuando entramos dentro de ese tipo de tamaños, la capacidad de predecir qué es lo que puede originar en un sistema biológico con el conocimiento actual es muy pequeña. Por lo tanto, estando de acuerdo con que el efecto fundamental que nos podemos esperar es liberación de contaminantes, yo no descartaría la necesidad de utilizar sistemas in vitro precisamente para valorar eso. ¿Existe o no existe degradación de esas nanopartículas, que al ser nano son muchísimo más reactivas que las micropartículas o las partículas más grandes?
por los lisosomas o por otro tipo de estructura biológica. Y en ese caso, ¿cuál es el proceso de liberación? Si no tuviéramos degradación, es decir, si la partícula se mantiene como tal, entonces lo que tendríamos sería el riesgo físico, como consecuencia de tener una estructura en la cual las moléculas, está muy bien estudiado en el caso de algunas fibras para el sistema del epitelio alveolar. No tenemos información qué es lo que pasa en el sistema digestivo para las células que estamos cuando si podíamos tener un proceso de inflamación crónica como consecuencia de un intento continuado de degradar determinadas fibras que no se van a degradar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Doctor Cuellar. Bueno, yo como siempre, querido presidente, quiero intervenir para no pasar desapercibido, porque yo estoy arrinconado ya con muchos años encima y claro, me surgen muchas dudas sobre los nanoplásticos y en primer lugar debía haber dicho un recuerdo para tu padre y a ti pues te felicito enormemente porque yo todo esto soy un lego en la materia. Así que yo lo único que te quería preguntar, e intervengo un poco por animar el cotarro, pues es si es verdad que los plásticos de las botellas con agua, botellas de plástico me refiero, ¿son peligrosos o no lo son? El concepto de peligrosidad es muy complejo. Los plásticos se terminan degradando, eso está claro, y como consecuencia de ese proceso puede haber determinados tipos de procesos que pueden llegar a peligrosidad. Entonces, evidentemente, dentro de ese proceso de degradación estamos hablando de procesos físicos y son peligrosos para el medio ambiente, por ejemplo. Está claro que hay muchos estudios que demuestran que ingestión incluso de cantidades grandes de plásticos o de los procesos físicos afectan a muchos organismos. Desde el punto de vista de lo que sería peligrosidad para el ser humano, todo depende de qué liberación de sustancias tengamos dentro de esos plásticos y de los procesos después de degradación. En el momento en que llegan la degradación medioambiental y terminamos con esos microplásticos y nanoplásticos, existen todo tipo de opiniones, pero desde luego, una vez que llegamos a los nanoplásticos, no hay información científica suficiente ni para descartar que tienen peligrosidad ni para confirmar que la tienen. Luego estamos en un campo que necesitamos mucha investigación. Muchas gracias. Muy bien, José Vicente, estoy leyendo el chat. María Eugenia López García dice, ¿cuándo crees que se comenzarán a usar la evaluación de riesgos en microplásticos en la legislación actual? ¿Crees que eso ayudará a clasificar los plásticos como peligrosos para el medio ambiente y regularlos de acuerdo a esa clasificación? En cuanto a la evaluación de riesgo de microplásticos, el problema es que estamos hablando de contaminantes, con lo cual la regulación no va a ser fácil, puesto que no estamos hablando de sustancias que se ponen en el mercado directamente. Los microplásticos, en la mayor parte de los casos, lo que tenemos es que se degradan en el medio ambiente. Para aquellos en los que sí que se ponen microplásticos en el ambiente, la regulación es como artículos, y por lo tanto tendríamos una regulación que es más para la ECA, para la Agencia de Sustancias Químicas, que para nosotros. En cuanto a la previsión, la normativa y la legislación es de la Comisión, no es de las agencias y por lo tanto no puedo dar ninguna fecha. En cuanto a la segunda pregunta, hoy por hoy, que yo sepa, no se va a hacer ninguna extrapolación en cuanto a los riesgos medioambientales para la clasificación. La clasificación son propiedades físicas, es clasificación de las sustancias, no de los artículos. Los polímeros no están incluidos en el reglamento REACH, por lo tanto yo diría que de momento
yo no veo ninguna conexión entre la posibilidad de hacer una clasificación de peligrosidad para el medio ambiente para los microplásticos como consecuencia de los riesgos medioambientales que yo he presentado aquí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo es que no sé dónde encuentro la mano, si se me está oyendo. Soy Manolo San Andrés. Sí, se está oyendo. Bien, bueno, pues en primer lugar saludar al doctor Tarazona. La verdad es que hacía tiempo que no le veía y ha sido una satisfacción, como siempre, escucharle y aprender. Ponía un poquito por ahí que el hablar de nanoplásticos o de plásticos o de microplásticos es a veces una excesiva generalización, porque como bien ha dicho, son de todo tipo y de toda cuestión. Lo que sí creo que es interesante y en la combinación de modelos sílico con modelos in vitro y con simulaciones es por donde yo creo que va el estudio de estas nuevas partículas y su comportamiento en el organismo. Creo que esas combinaciones, primero que ayudan a que haya diferentes grupos que integren conocimientos sobre el mismo punto y no basarnos solo en una técnica que por mucho que se conozca y se cuide va a tener sus limitaciones. Por eso creo que es un gran acierto por parte del doctor Tarazona, como he expuesto, esa implementación de técnicas combinadas que llegarán a dar mejores resultados. Entonces, bueno, pues poco más, darle de nuevo la enhorabuena y aprovechar para saludarle. Gracias. Muchísimas gracias, doctor San Andrés. Un placer oírte, aunque no te pueda ver. Yo creo que esa es la vía y comentar que, decía antes, vamos a lanzar una convocatoria, va a ser una convocatoria abierta, con lo cual ya es una cuestión personal. Me encantaría que hubiera grupos españoles que pudieran participar en esa convocatoria para hacer la evaluación. Muy bien. La doctora Cuéllar ha hecho una pregunta. Lo que pasa Yo es que también quería otra pregunta. Levanté la mano, Arturo. No tiene voz. Levanté la mano, Arturo, telemáticamente. Vale, pues yo no te he visto. ¿Quieres hablar? Bueno. Y luego habla la doctora Cuéllar? Bueno, que abre primero la doctora y después hablo yo. Doctora Cuéllar dice, la legislación alimentaria sobre información al consumidor indica la obligatoriedad de informar. En la actualidad yo no encuentro en el mercado esta información. ¿Hay realmente en el mercado impuestos al consumidor final muchos productos alimenticios comercializados con nanomateriales? El problema fundamental está en que la legislación obliga a informar para lo que llaman nanomateriales que entran dentro de la definición legal de nanomateriales. Y para terminar de complicarlo, tenemos dos definiciones legales de nanomateriales. Una para el sector alimentario, que está en el reglamento de nuevos alimentos y que se extrapola a aditivos alimentarios, aditivos para alimentación animal. Y otra diferente, que es la del reglamento REACH, que cubre aquellas sustancias que no están excluidas del reglamento REACH, y ahí estaríamos pesticidas y sustancias en contacto con los alimentos. Existen unas pocas sustancias que se consideran, que se están considerando como aditivos en forma nano, y esas serían las que tendrían obligación de aparecer en el etiquetado. Pero el problema es que como la definición legal es una definición muy ambigua, muchas de las compañías lo que hacen es asumir que no tienen, que no se han diseñado específicamente en forma nano y mandan una aplicación convencional como si no fueran nanopartículas, precisamente para evitar el que tengan que identificarlo. Lo más curioso es que muchas de las compañías que fabrican el mismo tipo de productos muy similares para cosméticos, sí que en cosméticos ponen y lo etiquetan como nano, porque la percepción por parte de los consumidores es muy particular. En cosméticos, la presencia de nanopartículas, nanotecnología, se considera como eso quiere decir que es un producto mucho mejor, mucho más avanzado y está bien visto, por permitir
si me permiten una expresión coloquial. Mientras que en alimentos es todo lo contrario. Y precisamente esa guía que vamos a terminar de desarrollar el borrador y publicar para consulta, lo que va a permitir es precisamente forzar a la industria que en las evaluaciones nos presenten toda la información necesaria para valorar la presencia de nanopartículas o una nanofracción en ese tipo de alimentos o de aditivos para alimentación animal que no consideran que tienen que etiquetar, y en función de nuestra evaluación podamos recomendar a la comisión la necesidad de que ahí sí que tendrían que considerar obligatorio el que se etiquete o no. Pero es justo esa estrategia por parte de las compañías de que lo mismo en función de la percepción que piensen que van a tener los consumidores, lo etiquetan o no lo etiquetan, de forma que no es científica, sino simplemente estrategia de mercado. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Carmelo García Romero. Bueno, pues buenas tardes y felicitarte, José Vicente, por esta conferencia que a mí me ha sido, porque es un tema de actualidad y es muy importante. Yo hacerte una pregunta, bueno, en principio estimo que muchos de los nanoplásticos tendrán riesgos para las personas, para la salud humana, animal y medioambiental, y era preguntarte un poco sobre, sin que especifiques mucho, ¿no?, en esas guías que son fundamentales para la evaluación, un poco cómo van a ser los protocolos desde el punto de vista de la experimentación, porque yo me acuerdo, y luego también, por si se me olvida, si esas evaluaciones también van a pasar a centros de investigación independientes, porque yo me acuerdo cuando formé parte durante algún tiempo en la Comisión Nacional de Bioseguridad de España y sobre todo sobre la evaluación de riesgos de muchos productos, pienso fundamentalmente de productos genéticamente modificados y de otros productos que por ese momento, hace ya algún tiempo, empezaban a aparecer. Y una de las cosas que más extrañaba y que nos extrañaba también, que en los proyectos y en las evaluaciones de riesgo, fundamentalmente ya en fase de lo que eran niveles de experimentación, a veces no había periodos suficientes para hacer las evaluaciones toxicológicas, ¿no? Entonces, la cuestión se quedaba en problemas de alergia. Pero yo me acuerdo, y no voy a decir por cuestiones de seguridad, de un protocolo, un proyecto que evaluamos, que cuando pasó, por ejemplo, a estudios o periodos mucho más largos en ratones, en roedores, en animales de experimentación, ya esos productos pues ya no solamente tenían problemas desde el punto de vista alérgico, ¿no?, sino tenían problemas desde el punto de vista degenerativo, ¿no?, en relación con tumores. Entonces, la pregunta es que es en un tema tan importante como son las guías de evaluación, ¿no?, que estés preparando, que es absolutamente fundamental, obviamente, para poder utilizar estos productos desde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista de la industria alimentaria, por los beneficios tecnológicos, ¿no?, que verá la industria, que pueden tener, sobre todo cuando en relación con los sensores, ¿no?, y calidad de los productos cárnicos y otros. Si en esas guías, una pregunta, en esas guías sanitarias, y que me expliques hasta donde puedas explicar, porque estas cuestiones a veces entran dentro de la confidencialidad y tal, si en esos protocolos se prevé unos estudios solamente por parte de la industria interesada, o bien por parte de EFSA, que me consta, en el caso de lo que son los nanoplásticos, se tiene previsto algún concierto con centros de investigación que estudien lo que es la toxicología desde el punto de vista animal, para ver los riesgos que pudiera haber, por lo menos desde el punto de vista de la salud humana y salud animal. Simplemente era eso como curiosidad, y bueno, y nuevamente felicitarte porque es un tema de actualidad importante, pero que puede comportar riesgo, ¿no? De ahí la gran importancia de esas guías que nos hablabas. Pues muchas gracias y buenas tardes, ya no veremos más. Muy bien. Muchísimas gracias.
en cuanto a la primera parte, lo que serían los tiempos de evaluación y las evaluaciones, yo distinguiría entre dos tipos de productos. Productos donde hay una industria detrás que está interesada en poner los productos en el mercado. Por ejemplo, los nanoencapsulados pueden ser también nanoplásticos en el sentido de que el encapsulado son polímeros. En este caso sí que está claro que el actor fundamental es la industria, la que tiene que realizar los estudios. Nosotros lo que detallamos en la guía es cómo tiene que hacer esos estudios. Y precisamente para cubrir el tema de que el estudio tenga una duración suficiente, lo que proponemos en la guía es que el estudio mínimo es el estudio de 90 días, pero que los estudios tóxicos cinéticos se incluyen dentro del mismo estudio. Por lo tanto, hacemos en paralelo el estudio de la cinética y la acumulación de los nanomateriales, nanoplásticos o las estructuras nano durante ese periodo, y eso nos va a permitir saber si hemos alcanzado la meseta de acumulación o no, y en caso de que no se haya alcanzado la meseta, exigir que se continúe con un estudio más a largo plazo. Cuando hay una industria detrás, evidentemente la industria es la que realiza los estudios, pero lo que sí tenemos, y con el nuevo reglamento de transparencia se ha dotado a la EFSA de mayor capacidad para poder incluso realizar estudios de verificación. Es decir, si los estudios no son suficientemente buenos, no son concluyentes, si nosotros identificamos evaluación, nosotros podemos encargar desde la EFSA directamente que se realicen este tipo de estudios. En cuanto a los nanoplásticos que vienen como contaminantes, es decir, son procesos de degradación que es imposible saber y llegar a saber quién puso varias decenas de años antes el plástico original en el mercado, evidentemente la única forma es a través de estudios que la EFSA contrata para que se realicen en centros de investigación y laboratorios acreditados. Nuestra intención era organizar una reunión de nanoplásticos específicamente para ver cómo hacíamos la evaluación de riesgos en el mes de junio, que lógicamente hemos tenido que primero pospusimos para octubre y ahora ya para el año que viene. Hemos considerado que es una reunión muy importante y que necesita ser física, que intentar hacerla virtual no puede ser, pero ya anunció que la hemos pospuesto para el año que viene y haremos un workshop científico precisamente sobre cómo hacer la evaluación cuando no tenemos y los estudios necesarios para hacer una buena evaluación de micro y nanoplásticos, y en ese caso será la EFSA la que contrate los estudios. Muchas gracias. Hay un comentario de Marina Pablo, que es estudiante. Buenas tardes, soy Marina, estudiante de la UCM, y me he unido a la videoconferencia porque pienso que puede ser muy útil para mi trabajo fin de grado. Gracias por permitirme participar. El doctor Ordóñez tiene la palabra. A mí me preocupan los métodos para determinar los nanoplásticos. Primero preguntar, ¿hay métodos que estén normalizados y validados? Y si los hubiere, ¿se sabe lo que se quiere medir? Porque las estructuras poliméricas que se utilizan en contacto con los alimentos son variadísimas. Y yo entiendo que si hay un método, ¿qué se pretende determinar con esos métodos? La misma separación que hacía antes. Si estamos hablando de nanoplásticos como estructuras de polímeros específicamente diseñados, sí, porque tenemos la composición, sabemos el diseño, se puede seguir. Cuando estamos hablando de nanoplásticos en el medio ambiente, todavía no tenemos medios. O sea, los medios actuales permiten llegar a microplásticos. Podemos llegar a la detección de alrededor de los 500, 250, cerca de los 100 nanómetros, pero hacer una buena caracterización de nanoplásticos que existen a nivel medioambiental, hoy por hoy todavía no es posible, pero hay un montón de proyectos de investigación que están trabajando precisamente en eso. Necesitamos primero identificarlos, después cuantificarlos y luego caracterizarlos, porque vamos a tener ahí una variedad de estructuras, de composiciones químicas, de diferentes tipos de polímeros. Luego ahí estamos todavía bastante atrás en lo que sería la identificación. Entonces era muy difícil estimar el grado de exposición a los humanos, ¿no? Hoy por hoy sí.
Hoy por hoy es muy difícil, pero el tema está que lo que queremos es estar preparados para que una vez que estimemos el grado de exposición podamos saber también el nivel de riesgo. Incluso al revés, lo que sí que podemos hacer es sacar una serie de muestras tipo de nanoplásticos que nos permitan entender cuál es el proceso de peligrosidad y de toxicidad de esas muestras tipo en función de composición, hacer la evaluación experimental de esas muestras ahora y a partir de ahí utilizar modelos para predecir los niveles que podrían llegar a ser problemáticos para el ser humano. Pero en el área de nanoplásticos estamos con problemas muy graves todavía de identificación. Entonces, queremos avanzar más para que cuando tengamos la capacidad de hacer la detección, sepamos cuáles son las consecuencias y los posibles riesgos. Muy bien, muchas gracias, enhorabuena. Muy bien, hay una pregunta del doctor Francisco Javier Pro, que la podría hacer directamente él. Dice, bueno, ¿tiene conocimiento la EFSA de qué cantidades de nanopartículas o nanomateriales se están produciendo e importando en Europa? Para los que se usan de forma intencionada, lo que tenemos son todas las autorizaciones. Antes de la utilización intencionada necesitan haber una evaluación. Una vez que se autoriza, las cantidades que se usan y que se importan es competencia de los Estados miembros, no de la EFSA. Luego nosotros tenemos las condiciones de utilización en las cuales se van a autorizar y la utilización real, esa viene por el sistema de seguimiento de las autoridades competentes de los Estados miembros. Y de momento no tenemos o sea, no utilizamos esa, o sea, no recibimos esa información o no hay una base de datos europea. Hay un observatorio, el Observatorio de Nanomateriales, que lo tiene la ECA, en el que sí que se recogen todos aquellos materiales y todas las nanoformas que no están excluidas del reglamento REACH. Entonces, todo lo que se utiliza en materiales en contacto con alimentos, todo lo que se utiliza en pesticidas sí que estaría dentro de esa base de datos, pero los que están excluidos del reglamento REACH, de momento no hay una base de datos conjunta, al menos no que yo sepa. Muy bien, muchas gracias y encantado de volverte a ver, José Vicente. Igualmente. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo quisiera hacer unos comentarios con respecto a la conferencia que me ha parecido magnífica. Me ha gustado mucho la aproximación que hace EFSA en la evaluación de la seguridad de estos compuestos. Yo pregunto, en primer lugar, si los valores guía basados en la salud se van a fijar para cada uno de los nanomateriales. Esta sería la primera pregunta. Sí, en el momento en que tengamos un nanomaterial, el valor guía tiene que ser para ese nanomaterial. Cambia las especificaciones, pueden cambiar las especificaciones técnicas y estamos en contacto con, hay un gran proyecto europeo que es para hacer el término de read across, es decir, hacer agrupamiento y read across, con los que estamos colaborando para definir si en algunos casos el mismo valor de referencia puede aplicarse para diferentes nanomateriales. Pero en principio, como la toxicocinética y la toxicodinámica son diferentes, necesitamos un valor guía para cada tipo de nanomaterial que tenga propiedades diferentes. La segunda pregunta, me ha parecido muy interesante la descripción que has hecho de los materiales avanzados, sobre todo de productos alimenticios. Me imagino que son sensores para conocer la estabilidad o incluso son nanomateriales que liberan conservantes, ¿no? Has puesto una imagen de un jamón, de trozos de jamón loncheadas dentro de un material de un envase, que imagino que tiene un material de contacto con los alimentos interiormente y que liberan este tipo de sustancias. Sí, más que no es que liberen, o sea, intentan absorber las sustancias que se producen en el alimento como consecuencia de degradación bacteriana o como consecuencia de pérdida de cadena. O sea, ahora mismo los que más información nosotros tenemos son esos dos. Intentar ver productos de degradación, o sea, sensores para productos de degradación microbiana o para sensores que se modifican con la temperatura y que pueden servir para ver que se ha roto la cadena de frío.
Pero cada vez hay más propuestas. Si ves lo que está intentando hacer la industria agroalimentaria y en este sentido es amplísimo. Se están valorando incluso poder ligar la caducidad del producto con un sensor de caducidad. En lugar de una fecha, el producto tiene una caducidad hasta que, o sea, mientras el sensor es válido. Y el tema es que desde el punto de vista normativo ahí no está muy claro, como decía antes, cuál es el aspecto, o sea, bajo qué reglamento está. Como sabes, el tema de normativo está es muy sectorial en el campo alimentario. Y la comisión había organizado también una reunión en abril para discutir ese tema, que ha tenido que posponer, y esa probablemente se celebre en septiembre. Y allí vamos a tener también más información de qué tipo de sensores de este tipo de materiales avanzados podemos esperar en el alimento. Muy bien. Con lo cual, señor presidente, espero que a finales de este año podré responder mejor a esta pregunta. Con respecto al nanoencapsulado, yo creo que el ejemplo que has puesto de los pesticidas es muy interesante. ¿Qué relación podría haber entre las nanopartículas y el nuevo Pacto Verde Europeo? Está ligado directamente, porque una de las, o sea, al menos una de las justificaciones para utilizar estos nanoencapsulados es que disminuye la evaluación de, o sea, la cantidad de pesticida que se tiene que utilizar en cuanto a masa es más pequeña, que además es más fácil que lleguen al organismo diana, al insecto que se quiere destruir, por ejemplo, en el caso de los insecticidas en lugar de otros comportamientos medioambientales, e incluso que los residuos en el alimento sean también más pequeños como consecuencia de un uso directo. Hombre, yo iba en la línea de que hay muchos pesticidas que ya sabes que son disruptores endocrinos y posiblemente pues, puedan tener menos efectos si están envueltos en estos nanomateriales. Ahí lo que pasa es que en cuanto a disrupción endocrina, la legislación de pesticidas es muy específica y muy conservadora. Y si una sustancia tiene la caracterización de disruptor endocrino, ya no se puede utilizar como sustancia activa en pesticidas. En la Unión Europea. En cualquier otro país sí, pero en la Unión Europea no. Por lo tanto, para disruptores endocrinos no va a funcionar mientras no cambie la legislación, cosa poco probable. En otros ámbitos sí que puede tener más relación. Aplicación. Por ejemplo, para sistémicos, todo el tema de protección de abejas, que es otro de los temas del Green Deal, ahí puede haber unas oportunidades interesantes. Con los neonicotinoides, ¿no? Claro. Con respecto a los nanoplásticos, es que hubo una conferencia del doctor Echaniz, nos preocupó sobre todo este tipo de efectos locales a nivel intestinal que pueden aparecer. Y yo me pregunto si los nanoplásticos pueden de alguna manera alterar un poco la microbiota, el microbioma intestinal y los sistemas de respuesta inmune. Teóricamente sí, y justo esta mañana estaba en una discusión con uno de los proyectos europeos para ver cómo podemos avanzar en ese tema. Conceptualmente sería posible, pero claro, la diferencia está que el epitelio intestinal está muy acostumbrado a recibir partículas de este tipo, a recibir fibras de todo tipo. Por lo tanto, el mecanismo fisiológico es muy diferente que, por ejemplo, el epitelio alveolar, que no está preparado para recibir este tipo de cuerpos extraños. Entonces, no tenemos suficiente evidencia, no hay buenos estudios que nos permitan tener ni siquiera una sustancia, ya no solo un nanoplástico, sino una sustancia de nanoforma, una nanofibra, para la que tengamos evidencia científica constatada de que se producen esos efectos. Pero tampoco los podemos descartar, porque lo que sí que vemos son efectos locales y lo que queremos es avanzar en identificar cuál es el mecanismo de acción de esos efectos. Por lo tanto, ahora mismo no hay conocimiento científico suficiente, pero hay mucho interés. Es un campo de interés fundamental. Porque la acumulación en el medio ambiente de esas nanopartículas, por ejemplo, todos los organismos filtradores van a acumular esos nanoplásticos. Eso sí que está confirmado. Y vamos a tener una exposición oral muy importante como consecuencia de la presencia medioambiental.
Con respecto a los estudios in vitro e in vivo, yo creo que son muy importantes los estudios in vitro para conocer la accesibilidad al intestino, pero in vivo es muy importante conocer la biodisponibilidad de las nanopartículas, por lo menos saber un porcentaje de absorción. ¿Qué porcentaje puede estar la absorción intestinal de este tipo de sustancias? ¿En qué rango? De nanopartículas, pues desde prácticamente nada Nada. hasta que haya una absorción significativa, pero cambia muchísimo, incluso con la misma composición química, con el tamaño de las partículas. Los estudios que tenemos son fundamentalmente en metales, y tenemos además el problema adicional de que hay una disolución siempre parcial. Entonces, no tenemos buenos mecanismos cuantitativos. Cuando vas in vivo es imposible separar la parte disuelta de la parte particulada. Y detectar las partículas en el sistema in vivo es muy complicado y requiere técnicas muy complejas y además difíciles, porque necesitamos una enorme cantidad de muestras para histología. Por eso creemos que empezar con el sistema in vitro, con un sistema mucho más simple, donde sí que puedes tener toda la muestra y ver todos los tipos celulares, es el primer punto. Yo creo que es muy importante conocer la accesibilidad, y si no es accesible, pues ya nos evitamos otro tipo de estudios in vivo, ¿no? Exactamente. Pero los estudios de integración tóxico-cinética, toxicodinámica son tremendamente importantes en este momento. Uh-huh. Y por eso la idea es, los protocolos lo que hacen tanto en el primer estudio preliminar para identificar la dosis, como después en el estudio de toxicidad, incorporar todos los mecanismos toxicocinéticos, valorar absorción, distribución y, si es relevante, metabolismo, directamente a la vez en paralelo con un grupo adicional para estudiar la toxicocinética a la vez que estudiamos la toxicodinámica. Muy bien. Pues nada más, a mí solamente me queda que felicitarte, creo que ha sido una exposición muy bonita. Has cumplido con un tiempo magnífico, 35-40 minutos, y bueno, se ha dado lugar pues a una magnífica discusión entre todos los participantes, ¿no? No sé si alguna persona quiere intervenir más. Sí, yo quiero intervenir. Salvio. Salvio. Yo quiero intervenir. Sí. Mira, a propósito de tu conferencia, me acaba de llegar una noticia sobre el tema de prohibición de los plásticos para evitar la contaminación y la degeneración del medio ambiente. Pero ahora hay un conflicto de intereses, porque muchos plásticos sirven de mascarillas y sirven de guantes. ¿Será posible eso? Es una noticia que acaba de saltar y me ha venido ahora en el móvil. ¿Eso sería posible, prohibir los plásticos? Hay toda una estrategia europea para al menos limitar la utilización de plásticos. Lo que se pretende es prohibir materiales de un solo uso. Hay muchas alternativas, es decir, ahora a la utilización de plásticos con otro tipo de materiales. Incluso algunas empresas ya lo han hecho de forma voluntaria, y algunos países ya lo están haciendo, implementando. Entonces, no es una prohibición total de plásticos, pero sí, desde luego, limitar el uso. El tema no es solo con el tema de COVID y las mascarillas, el tema de seguridad alimentaria. Nosotros tenemos un sobreembalaje de los alimentos que lógicamente genera una gran cantidad de plásticos no necesarios, pero claro, el embalaje también protege y garantiza la seguridad alimentaria. Entonces, estamos siempre dentro de esa interfase de la evaluación entre los riesgos y los beneficios. Pero desde luego la tendencia es a minimizar la utilización de plásticos y reemplazar el plástico por otro tipo de materiales que se degraden cuando sea posible. Muy bien, muchas gracias. Yo tenía que haber empezado por el final. Primero felicitarte por tu magnífica conferencia y luego hacerte la pregunta. Muy bien, te felicito porque ha sido una magnífica conferencia, me ha gustado mucho, y también me felicito como academia y felicito al presidente con esta magnífica reunión y con esta magnífica conferencia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ha sido una experiencia, es la primera experiencia que tenemos de hacer una retransmisión en videoconferencia,
yo creo que ha surgido bastante bien. Esperemos que vayamos mejorando de alguna manera, pues para que estas conferencias pues resulten pues agradables, que resulten comunicativas, que participe la gente pues mucho más y que realmente pues que la academia pues tenga esta capacidad de comunicación a la sociedad que deben de tener cualquier Real Academia como es la nuestra, ¿no? Bueno, ahora es cuando se puede abrir el micrófono y aplaudir, o sea que... Se puede hacer, vale. Bueno, aquí tenemos una comunicación de México también. O sea, que ha participado gente de México, ha participado gente de Santiago de Chile y también de Argentina. De manera que tienes que estar contento, José Vicente. Lo estoy, muchísimas gracias a todos. Desde Colombia también, de Costa Rica. Me están comunicando ahora. O sea que, muy bien. ¿Quieres decir algo más? No, daros las gracias y dar las gracias a todos los participantes y a todas las personas por las excelentes preguntas. Espero que haya sido de interés. Gracias. Bueno, y quedas emplazado para otra reunión, sobre todo cuando ya tenga la nueva propuesta de guía medioambiental por parte de EPSA, que imagino que será a finales de año, ¿no? Para el año que viene. Para este año no, para el año que viene, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y nos vemos el próximo lunes.